Hay una palabra que dices todos los días. La dices sin pensar. La dices cuando hablas con tu familia, cuando describes tu vida, cuando explicas por qué no puedes hacer algo. La dices fácilmente como si fuera inofensiva, pero no lo es. Esa palabra es un decreto involuntario, un decreto que cierra puertas, que bloquea el suministro, que aleja el dinero cada vez que sale de tu boca. Florence Scovel Shinn la identificó en 1925. La llamó la palabra asesina de la prosperidad. Y cuando sus estudiantes dejaron de usarla, cuando la borraron de su vocabulario, el dinero empezó a fluir. Algunos en 3 días, otros en 1 semana, porque la ley espiritual no negocia con la palabra, la obedece. Ahora mismo, antes de que te revele cuál es esa palabra, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: yo soy gobernador de mi lengua. Escríbelo exactamente así, no como afirmación bonita, como decreto, como contrato con la ley, porque lo que viene ahora no es información, es transformación, y solo quien se compromete recibe. La palabra que estás a punto de descubrir no es vulgar, no es ofensiva, no la censura nadie, pero cada vez que la pronuncias, le estás dando órdenes a lo invisible, órdenes de retener, de bloquear, de detener. Y lo invisible, fiel siervo de tu voz, obedece. La pregunta no es si la ley funciona, la pregunta es ¿qué palabras estás usando para activarla? Porque tú hablas todo el día, hablas con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros, y en esas conversaciones, sin darte cuenta, estás legislando, estás creando leyes sobre tu propia vida. Y si las palabras son de escasez, la ley responde con escasez. Si las palabras son de limitación, la ley responde con limitación. No porque Dios sea cruel, sino porque la ley es exacta. La ley escucha, el distraído habla. La mayor mentira que el mundo te contó fue que las palabras son solo sonidos, que hablar es solo comunicar, que la boca es solo un instrumento social. Mentira. La boca es el punto de mando de lo invisible. Génesis 1:3 dice: dijo Dios sea la luz y fue la luz. ¿Ves el orden? Primero la palabra, después la manifestación. No primero la materia y luego el nombre. Primero el decreto vocal, luego la forma visible. Y tú, hecho a imagen de Dios, operas bajo la misma ley. Tú dices y se hace, no porque seas mágico, sino porque eres gobernador espiritual. Tienes autoridad vocal sobre tu mundo, pero usaste esa autoridad sin saberlo. Y mientras no sabías, decretaste escasez 20 veces al día. Florence Scovel Shinn observaba a la gente, escuchaba cómo hablaban y notó un patrón. Los que vivían en falta usaban una palabra específica constantemente. Los que vivían en abundancia nunca la usaban. No era coincidencia, era ley. Porque la palabra hablada no es neutral, la palabra hablada es creativa. Y si creas con la palabra equivocada, manifiestas el resultado equivocado. Simple, exacto, sin excepción. Déjame contarte la historia de Margaret. Margaret era secretaria salario modesto, deudas grandes. Cada mes terminaba con negativo en la cuenta. Trabajaba horas extra, recortaba gastos, pedía préstamos. Nada funcionaba. Vino a ver a Florence desesperada. No sé qué más hacer, dijo. He intentado todo. Florence no le dio consejos financieros, le dio una orden. Durante 7 días, Margaret, vas a observar tu boca. Vas a escuchar cada palabra que dices y vas a contarme qué descubres.
Margaret aceptó, aunque confundida. Volvió a la semana. Tenía una lista. Florence dijo: descubrí algo terrible. Yo digo, no tengo todo el tiempo, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo opciones, no tengo suerte. Lo digo sin pensar, lo digo como si fuera verdad. Florence asintió. ¿Y qué es no tengo, Margaret? ¿Es descripción o es decreto? Margaret se quedó en silencio. Entonces entendió. Cada vez que decía no tengo, estaba ordenando a lo invisible que mantuviera el vacío. Estaba legislando falta y la ley fiel obedecía. Florence le dio el antídoto. Cada vez que quieras decir no tengo, di en cambio hay suministro ahora para esto. Margaret lo intentó. Al principio se sentía extraño, artificial, pero siguió. En 3 días algo cambió. Un cliente olvidado le pagó una deuda antigua. En 5 días le ofrecieron un trabajo mejor. En 1 semana la cuenta que parecía imposible se resolvió sola. No fue magia, fue ley. Margaret había dejado de decretar escasez y había empezado a decretar suministro. Y la ley, sin emociones, sin preferencias, simplemente obedeció el nuevo decreto. La boca crea la ignorancia, destruye la palabra asesina de la prosperidad es no. Específicamente, no tengo. Esas 2 palabras juntas forman el decreto más poderoso de bloqueo financiero que existe. Porque cuando dices no tengo, no estás describiendo tu situación. Estás creando tu situación. Estás ordenando a lo invisible que mantenga el estado de carencia. Y lo invisible, siendo siervo obediente de la palabra hablada, responde: entendido, no tienes. Y organiza tu realidad para que eso siga siendo verdad. No tengo dinero. Decreto de bloqueo. No tengo tiempo. Decreto de escasez temporal. No tengo opciones. Decreto de limitación. No tengo suerte. Decreto de separación de la provisión divina. Cada vez que lo dices, estás firmando un contrato con la falta, y la falta leal a tu palabra se queda contigo. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice que la vida está en el trabajo duro, no dice que la abundancia está en el esfuerzo, dice que está en la lengua, en las palabras que hablas, porque la palabra tiene poder creativo. Y tú, usando no tengo 20 veces al día, has estado creando pobreza sin saberlo. Pero ahora sabes, y saber cambia todo, porque la ignorancia te mantenía atrapado, pero el conocimiento te libera. Y la liberación empieza cuando decides que tu boca, desde hoy, solo legislará abundancia. El siervo obedece, el rebelde sufre. El dinero no tiene cerebro. El dinero no tiene voluntad. El dinero es sustancia neutra moldeada por la palabra. Imagina al dinero como un siervo antiguo. Un siervo que no habla, que no piensa, que solo espera órdenes. Si tú, el señor de la casa, le dices, no hay comida, el siervo no sale a buscar comida, se queda quieto, porque tú dijiste, no hay, y él obedece tu palabra. Pero si tú dices, prepara la mesa, la provisión llega ahora. El siervo se mueve, empieza a organizar, empieza a preparar, porque tú hablaste como Señor. Y el siervo responde al mando. Así funciona el dinero, así funciona la ley espiritual. Tú hablas y lo invisible se organiza para cumplir lo que dijiste. Florence Scovel Shinn trataba al dinero exactamente así, como siervo obediente, no como enemigo, no como escasez. Cuando necesitaba algo no decía, no tengo dinero para esto. Decía, hay suministro divino infinito, la provisión aparece ahora, y aparecía, no en años,
en días, a veces en horas, porque ella había entendido el secreto que el mundo olvidó. El dinero responde a la voz que manda, no a la voz que suplica. Cuando tú dices no tengo, estás suplicando, estás anunciando tu debilidad. Y la ley espiritual no responde a la debilidad, responde a la autoridad, responde al gobernador que sabe que el suministro ya existe en lo invisible y solo necesita ser llamado por su nombre. El viejo yo muere, el gobernador nace. Hay dos versiones de ti, la versión antigua que habla desde el miedo y la versión verdadera que habla desde la ley. La versión antigua dice, no tengo dinero, no tengo opciones, no tengo salida. Esa versión vive en pánico, calculando, preocupándose, aferrándose a lo poco que tiene con miedo de perderlo. La versión verdadera dice, hay suministro ahora. La provisión divina es infinita. Yo soy suministrado abundantemente. Esa versión vive en paz sabiendo que la ley respalda que lo invisible responde, que el dinero es siervo obediente de la palabra correcta. La transformación no es gradual, es instantánea. Sucede en el momento en que decides que tu boca ya no hablará como mendigo, que tu boca desde ahora solo hablará como gobernador. Y el gobernador no dice no tengo, el gobernador dice hay, porque el gobernador conoce la ley. Job 22:28 dice, decretarás una cosa y te será establecida. No dice pedirás, no dice esperarás, dice decretarás, porque el decreto es el lenguaje de la autoridad y tú tienes esa autoridad. No porque la hayas ganado, sino porque te fue dada por herencia espiritual. Eres hijo de la ley, y la ley responde a tu voz. Déjame contarte otra historia. Historia de Carlos. Carlos tenía un negocio pequeño. Siempre decía, no tengo clientes suficientes, no tengo capital, no tengo tiempo para crecer. Cada frase era un decreto de limitación. Y la limitación obediente se quedaba. El negocio nunca crecía. Un día, alguien le mostró las enseñanzas de Florence. Carlos se resistió al principio. Palabras no pagan cuentas, dijo, pero estaba desesperado, así que intentó. Cada vez que quería decir no tengo clientes, se detenía, respiraba y decía en cambio, hay clientes perfectos para mi negocio. La ley los trae ahora. Al principio se sentía ridículo, pero siguió. En una semana, un cliente nuevo apareció. En 2 semanas, 3 más. En un mes, tuvo que contratar ayuda. No cambió su estrategia de marketing, no invirtió más dinero, solo cambió sus palabras. Y las palabras reorganizaron lo invisible, y lo invisible reorganizó lo visible. Porque así funciona la ley. La palabra crea, el silencio destruye. Hay quienes al escuchar esto dicen, entonces simplemente dejo de hablar. No digo no tengo, pero tampoco digo nada. Error. El silencio no crea, el silencio es neutral. Lo invisible necesita dirección vocal, necesita que la boca se abra y le dé órdenes. Porque Dios creó con palabra hablada, no con pensamiento silencioso. Y tú, hecho a su imagen, también creas con palabra hablada. Pensar en abundancia está bien. Visualizar está bien. Sentir gratitud está bien. Pero hasta que la boca no se abra y el decreto no salga, lo invisible queda en espera. Queda esperando la orden, esperando el permiso vocal para moverse. Y mientras espera, tú sigues atrapado en la misma situación. Florence Scovel Shinn decía, tu palabra es tu varita mágica, no tu pensamiento, no tu sentimiento, tu palabra. La palabra que sale de tu boca con aire, con vibración, con sonido.
Esa es la que tiene poder creativo, porque la palabra hablada tiene cuerpo, tiene frecuencia, y es esa frecuencia la que el reino invisible reconoce como mandato. El decreto sella el miedo, anula. Ahora llegamos al momento crítico, el momento donde te doy el decreto exacto que reemplaza no tengo para siempre. Este decreto no es invención mía, es el decreto que Florence usaba, es el decreto que sus estudiantes usaron y que cambió vidas. Está construido con precisión espiritual. Cada palabra tiene propósito, cada sílaba tiene poder. El decreto es: hay suministro divino infinito ahora para todo lo que es mío. Vamos a desglosarlo. Hay, no habrá, no, espero que haya. Hay, presente, ahora. Porque en el reino espiritual el suministro ya existe. No necesita ser creado, necesita ser reconocido. Y el reconocimiento empieza con hay, suministro divino infinito. No dinero limitado, no recursos escasos, suministro divino infinito, porque la fuente no es tu trabajo, la fuente no es tu jefe, la fuente es Dios, y Dios no tiene límites, Dios no tiene escasez, Dios tiene infinito, y tú conectado a esa fuente tienes acceso a infinito. Ahora, no mañana, no cuando las circunstancias mejoren, ahora, en este instante, porque la ley opera en el presente, no en el futuro. El futuro es ilusión, el presente es donde la ley actúa. Y cuando dices ahora, estás activando la ley en tiempo presente, para todo lo que es mío, no para lo que quiero, para lo que es mío. Porque hay cosas que ya te pertenecen en el espíritu, ya están asignadas, ya están listas. Solo esperan que las reclames con tu voz. Y este decreto es el reclamo. Ahora vamos a decirlo juntos, pero no lo digas desde la mente. Dilo desde el pecho, desde el centro de tu autoridad espiritual. Respira profundo, exhala despacio y con voz firme, clara, sin duda, di conmigo: hay suministro divino infinito ahora para todo lo que es mío. Lo sentiste. Eso no fue petición, fue decreto. No suplicaste, afirmaste. Y la afirmación es lo que reorganiza lo invisible. Ahora repítelo, esta vez con más convicción, con la certeza de quien sabe que la ley respalda. Hay suministro divino infinito ahora para todo lo que es mío. Excelente. Una vez más, con toda la autoridad que te fue dada por nacimiento divino. Hay suministro divino infinito ahora para todo lo que es mío. Listo, el decreto fue enviado, lo invisible lo escuchó. Y ahora la ley trabaja. No necesitas saber cómo, no necesitas calcular cuándo, solo necesitas mantener el decreto, mantener la disciplina vocal, mantener la autoridad. La identidad antigua que debe morir. Aquí está el problema. Tú acabas de decretar abundancia, pero si en una hora dices, no tengo dinero para eso, acabas de cancelar el decreto, porque la ley responde a la última palabra, no a la primera, a la última. Y si la última palabra es de escasez, la ley obedece la escasez. Por eso necesitas vigilar tu boca. Necesitas convertirte en guardián de tus palabras. Cada vez que el viejo hábito intente decir no tengo, tú lo interrumpes. Respiras y decretas hay suministro ahora, no como afirmación bonita, como ley, como verdad absoluta, como realidad espiritual que ya existe y solo necesita manifestarse. Los primeros días serán raros, te sentirás extraño, porque has hablado desde la escasez durante años, décadas quizás, y ahora estás aprendiendo un lenguaje nuevo, el lenguaje del gobernador, el lenguaje de la ley,
Pero si persistes, si mantienes el decreto en 3 días, sentirás alivio. En 5 días, claridad. En 7 días, movimiento, porque la ley no falla. Solo espera que tú dejes de contradecirla. Historias reales de manifestación. Historia de Ana. Ana tenía deuda de tarjeta de crédito, $8,000. Cada mes pagaba el mínimo y la deuda no bajaba. Ella decía constantemente: no tengo cómo salir de esta deuda, no tengo suficiente ingreso. Y la deuda se quedaba. Aprendió el decreto. Empezó a decir cada mañana: hay suministro divino infinito ahora para toda mi deuda. En 4 días, un familiar le ofreció un trabajo temporal con pago extra. En 2 semanas, recibió un reembolso de impuestos que había olvidado. En 1 mes, la deuda estaba saldada. Ella no cambió de trabajo, no ganó la lotería, solo cambió sus palabras, y las palabras reorganizaron su realidad. Historia de Roberto. Roberto buscaba empleo, 6 meses sin resultado. Decía: no tengo suerte, no tengo las conexiones correctas. Y las puertas seguían cerradas. Empezó a decretar: hay trabajo perfecto para mí ahora, la ley me conecta con mi empleo ideal. En 3 días un amigo mencionó una vacante. En 5 días tuvo la entrevista. En 1 semana tenía el trabajo. No fue suerte, fue ley. Su palabra abrió el camino. Historia de Lucía. Lucía necesitaba $3,000 para una emergencia médica. No tenía ahorros, no tenía crédito. Decía: no tengo de dónde sacar este dinero. Y el dinero no aparecía. Aprendió a decretar. Dijo: hay provisión ahora para esta necesidad. El suministro divino es infinito. En 2 días, un cliente antiguo le pagó una deuda que había olvidado. Exactamente $3,000. No fue coincidencia, fue obediencia de la ley a su decreto. Estas historias no son excepcionales, son normales, son el resultado natural de hablar correctamente, porque cuando hablas como gobernador, la ley te trata como gobernador, y el gobernador no mendiga, el gobernador decreta, y la ley obedece. El ritual de activación. Ahora viene la práctica, porque entender la teoría no cambia nada. Aplicar la teoría lo cambia todo. Durante los próximos 7 días vas a hacer lo siguiente. Día 1 al 7. Al despertar, antes de tocar el celular, antes de leer mensajes, antes de que cualquier palabra externa entre a tu mente, abres la boca y dices en voz alta: hay suministro divino infinito ahora para todo lo que es mío. Lo dices 3 veces, con calma, con autoridad, como quien sabe que está legislando sobre su día. Al mediodía, cuando el ritmo baja, cuando la rutina intenta distraerte, te detienes. Respiras y repites el decreto: hay suministro divino infinito ahora para todo lo que es mío. Una vez es suficiente, pero con convicción total. Por la noche, antes de dormir, cuando el subconsciente se abre para recibir plantas, el decreto otra vez, 3 veces, despacio, dejando que cada palabra penetre, porque mientras duermes lo invisible trabaja, y trabaja basándose en la última palabra que le diste. Si en estos 7 días llega una cuenta, si surge una emergencia, si algo te tienta a decir no tengo, haces esto, tocas el papel de la cuenta, respiras profundo y dices sobre él: hay suministro divino infinito ahora para esto. Lo repites 3 veces y guardas el papel sin preocupación, porque tú hablaste y la palabra no regresa vacía. Las señales van a llegar
en las primeras 24 horas sentirás paz, una paz que no tiene explicación lógica, porque la ley ya está trabajando, y donde la ley trabaja, el miedo retrocede. En 72 horas ideas claras que antes no veías, caminos que parecían cerrados empezarán a mostrar grietas, contactos que habías olvidado vendrán a tu mente. No es imaginación, es la ley reorganizando tu campo invisible. En 7 días, movimiento, algo tangible cambiará. Puede ser dinero, puede ser una oportunidad, puede ser la resolución de un problema que parecía imposible, porque cuando tú mantienes el decreto durante 7 días sin contradecirlo, la ley no tiene opción. Tiene que manifestar, no porque tú lo mereces, sino porque la ley es exacta y tú hablaste correctamente. El reto final, ahora el compromiso. Escribe en los comentarios el decreto completo. Hay suministro divino infinito ahora para todo lo que es mío. Escríbelo palabra por palabra, no como afirmación, como contrato, como registro público de que asumiste la posición de gobernador. Porque cuando lo escribes, cuando lo declaras públicamente, estás cerrando el trato con la ley. Y más importante aún, observa tu boca durante estos 7 días. Cada vez que estés a punto de decir no tengo, detente, respira y di en cambio hay suministro ahora. Cada vez, sin excepción, porque cada no tengo que evitas es una puerta que dejas de cerrar y cada hay suministro que pronuncias es una puerta que abres. Vuelve aquí después de 7 días, comenta que cambió, no para impresionarme, para confirmar en ti mismo que la ley funciona, para recordarle a otros que la palabra tiene poder, para convertirte en testimonio vivo de que el decreto transforma. La verdad final, la palabra que repele el dinero es no tengo. La dices 20 veces al día sin darte cuenta. Cada vez que la dices, estás ordenando a lo invisible que mantenga el vacío. Y lo invisible, fiel siervo de tu palabra, obedece. Pero ahora sabes, y saber te hace responsable. Responsable de tu boca, responsable de tus decretos, responsable de tu realidad. Desde hoy tu boca solo legisla abundancia. Desde hoy tu lengua solo habla suministro. Desde hoy tú eres gobernador, no mendigo, comandante, no víctima, portavoz de la ley, no esclavo de las circunstancias. Y cuando hablas así, cuando decretas así, la ley no tiene opción. Tiene que responder, porque la ley es fiel, la ley es exacta, la ley nunca falla. Tú no naciste para vivir en falta, naciste para gobernar lo invisible con tu voz, y la voz que gobierna no dice no tengo, dice hay suministro, y el suministro obediente aparece. Ahora habla, decreta, gobierna, y observa cómo la ley responde. Yo soy la voz de la ley espiritual, y te digo con santa certeza, tu palabra tiene poder, úsala correctamente, y el dinero, ese siervo obediente, vendrá corriendo.